Capítulo 6. Educación y escuelas. Pregunta. ¿Cómo son los edificios escolares en Marte? Ramatis. Son algo semejantes a las últimas edificaciones escolares de vuestro mundo, que ya se construyen en función de la necesidad pedagógica. Forman conjuntos extensos, comportando decenas de edificios amplios, de material vítreo, translúcido, algunos de forma rectangular, con el aspecto de enormes bloques de vidrio terrestre, enterizos, de cubierta plana. Otros son ovoides, de bóvedas macizas, y rodean la edificación principal, semejantes a los tanques gigantes de las refinerías de petróleo, caracterizándose por sus estructuras agradablemente coloreadas e iluminadas. Recuerdan inmensos focos de luz polarizada, entre vastos pabellones cubiertos por trepadoras solferinas y bejucos color topacio. En las bases inferiores, ostentan prodigalidad de flores color de rubí y yema de huevo, que brotan del seno de aterciopelados cinturones de vegetación de inmaculada blancura, que constituyen fascinadores rodapiés de relieves vivos, y bandas centelleantes. Extensos canteros de grama esmeraldina con reflejos rojizos, sirven de tapete natural para los estudios al aire libre, bajo la dirección de afectuosos profesores. Pregunta. ¿Cuáles son los colores preferidos para esas escuelas? Ramatis. Los colores internos o externos son los del propio material de que están hechas las paredes, a semejanza de las residencias a que ya nos referimos. Las salas de estudio parecen espaciosos cajones de cristal suavemente coloreados, que absorben la luz solar y la polarizan hacia el interior, en tonos sedativos y poéticos, propiciando una riqueza de matices refrescantes, en las zonas tropicales, y caloríferos en las regiones polares. Las paredes, asentadas en extensas y transparentes correderas de metal pulido, pueden ser desplazadas fácilmente, formando amplias aberturas que ponen en comunicación con el interior de las salas, vastísimos jardines externos, que las inundan de perfumes embriagantes, traídos por la brisa de las colinas. Pregunta. ¿Se exige, también, en las escuelas, el color fundamental al tipo de estudio? Ramatis. Esa peculiar disposición del color funcional, tal como es exigible en Marte, se refiere a la necesidad que tiene el alma de ejercitarse, gradualmente, en los campos de todas las actividades humanas, a fin de incorporar en sí mayor dosis de colores, sonidos, luces y perfumes, aumentando su bagaje sideral y apresurando su ventura eterna, en el apercibimiento vibratorio de las bellezas cósmicas. He ahí por qué las salas reservadas a los estudios científicos o a las investigaciones son iluminadas comúnmente con suaves tonos lila, extraterrenos, que insinúan colores más allá del violeta. Las meditaciones filosóficas tienen su proceso en ambiente de sedativo azul claro. Los esfuerzos intelectuales más objetivos, o de orden mental creadora, se realizan bajo la luz amarillo dorada. Y las evocaciones históricas, como son de carácter más afectivo, se suceden en los salones de refulgente carmín rosado, el color del afecto. Pregunta. ¿Esos colores facilitan simplemente la emotividad o también auxilian la mayor percepción espiritual? Ramatis. En virtud de la maravillosa combinación de luz-color-magnetismo, peculiar a toda actividad marciana, el ambiente de cada sala de estudio está envuelto por un magnetismo luminoso y coloreado, cuya aceleración o reducción se frecuencia. Dispone los alumnos a la correspondencia con el asunto de que se trata, ya sea excitando o suavizando el ritmo vibratorio cerebral, produciendo estados dinámicos inestables, o inclinando a una serena meditación. En realidad, el color magnetizado no actúa directamente en los centros sensoriales del cerebro, sino en el doble etérico y astral, que es el campo íntimo donde el espíritu actúa directamente y con más eficiencia. Aunque el cerebro presente efectos objetivos, capaces de ser señalados por aparatos análogos a los detectores de mentiras o electroencefalógrafos, es en el campo causal en donde se ejerce su más enérgica actuación. Ya conoceréis en vuestro mundo la influencia del color en la estructura psicológica de cada ser. Aquel que se siente tranquilo bajo el clima azul claro, se puede volver inquieto ante el verde seda, y el que prefiere ese verde como sedativo, puede sentirse molesto ante el color azul. Los científicos, en Marte, producen fajas vibratorias cromáticas, en torno de las criaturas, predisponiéndolas psicológicamente a la mayor receptividad del estudio, por la actuación de los colores y matices predilectos a los estados emotivos y mentales. Conociendo los colores básicos que también predominan de conformidad con la esfera de estudios, científica, filosófica o artística, consiguen buenos pronósticos sobre los alumnos, observando su predilección por determinado color y verificando qué especie de actividad propicia ese color. Pregunta. ¿Cuáles son esos colores básicos y cómo actúan? Ramatis. Considerando, por ejemplo, que el rojo es color excitante y vital, capaz de actuar en el sistema endocrino, acelerar la función de la tiroides,
y, consecuentemente, del metabolismo orgánico, la criatura que en Marte es letárgica en sus funciones de asimilación pedagógica, debido a la hipofunción endocrina, es transferida al salón rojo en el cual encuentra excitaciones para lograr mejores desiderátums mentales. En el caso inverso, cuando el alumno es un hipertiroídico, en el que el sistema nervioso acelera el raciocinio más allá del ritmo natural exigido por el estudio, su aprendizaje es continuado en salas cuyo color actúa como frenador de la glándula tiroides. Aunque hagamos comparaciones al gusto terreno, os advertimos que esa actuación del color es ejercida fundamentalmente y directamente en el campo astral o etérico, a través de los centros de fuerzas que la medicina ocultista oriental denomina chakras, o discos, en vuestro lenguaje occidental. Pregunta. ¿La naturaleza común de los estudios es más progresiva que la de nuestros sistemas pedagógicos? Ramatiz. El principal fundamento de la enseñanza marciana consiste en desarrollar la imaginación de la criatura, en perfecta sintonía con el mundo invisible. Siendo la voluntad factor preponderante en el equilibrio de la vida humana, los maestros someten a los alumnos a ejercicios graduales de imaginación, haciéndolos evocar, en la mente, objetos que fueron previamente examinados. Les enseñan a delinear en el campo imponderable de la imaginación, estrellas, rosas, objetos o formas geométricas, en los que la luz y el color deben predominar. Les acentúan el ejercicio hasta que esa imaginación se haga correcta, a la luz examinadora de los profesores clarividentes. Pregunta. Un alumno que pretende ser pintor, recibe la misma enseñanza que un músico. Ramatiz. El alumno de disposiciones innatas para la pintura, además del curso primario de adaptación mental, mucho más adelantado que el de vuestras academias, ingresa en un instituto especializado, a fin de aprender la ley de correspondencia de las funciones psicológicas y etéricas de los colores. Generalmente, vuestros pintores fijan los colores en rigurosa conformidad con los que les presenta el paisaje del mundo material, ignorando, la mayoría, que los cambiantes cromáticos van mucho más allá del academismo fotográfico del orbe. Mucho, más allá de la expresión objetiva de color-sustancia. Existe algo que interfiere en la intimidad etérica y astral de cada ser, creando estados emotivos y psíquicos, que equivocadamente son atribuidos a acontecimientos morales o patogénicos. Para vuestro mejor entendimiento, diríamos que el mundo de hadas, de los colores, está regido por un espíritu, esto es, por una cualidad o conciencia coordinadora que entra en relación directa y profunda con el fragmento sideral que es el espíritu del hombre. De ahí la necesidad de que el futuro pintor, en Marte, necesite discernir la función psicoastral etérica de cada color, mucho antes de que el color represente aspectos del ambiente físico. El hecho de que el rojo excitante provoque elevación de calor en el aposento con que es decorado, que el azul sea refrescante y el blanco o ceniza bajen la temperatura, bien os comprueba la existencia de una energía o fuerza, de un espíritu consciencial, que actúa en el campo magnético del mundo y, consecuentemente, en el plano espiritual de cada criatura. Pregunta. El alumno que ya fue a pintar en otra existencia, ¿debe volver a repetir ese arte, a pesar de ser ya un eximio artista? Ramatiz. No es aconsejable repetir las mismas experiencias humanas, si éstas no ofrecen oportunidades para nuevos progresos de perfeccionamiento. No habría sensatez espiritual, si el alma tuviese que volver a reproducir, ipsis literis, las mismas realizaciones que ya estratificó en el subconsciente, como patrimonio inalienable. Pregunta. ¿No hay, entonces, conveniencia en que el artista renueve sus tentativas, a fin de perfeccionar mejor su primera experiencia? Ramatiz. Cuando se trata, como decís, de perfeccionar la primera experiencia, ello significa que se reconoce que él necesita repetir la lección anterior, por no haber conseguido aprenderla perfectamente. En este caso, es obvio que él necesitará repetir la lección, hasta que adquiera el derecho de pasar al curso más adelantado. Hay que considerar, entre tanto, que el artista, ya sea pintor, músico, poeta o también profesional de cualquier ciencia, para alcanzar el auge de la perfección posible en su mundo, necesita que se perfeccione, también, en el arte, o ciencia, de las virtudes superiores del alma. Pues sin este fundamento, la inspiración del artista no alcanza aquella receptividad espiritual, que posibilita al alma para captar las expresiones superiores del motivo que la envuelve. Pregunta. ¿Por qué, conforme afirman los espíritus, necesitamos volver a reencarnar en la Tierra, si en Marte eso no es condición exigible? Ramatiz. Si tomáis nuevas reencarnaciones para repetir las mismas experiencias, tantas veces vividas, es porque no ejecutáis con firmeza y diligencia las tareas que os son dadas para vuestro eterno bien espiritual.
Y como no realizáis vuestras labores espirituales con el debido respeto y corrección a las leyes del cosmos, sustituyéndolas por los valores transitorios de los mundos de formas, tenéis que repetirlas hasta agotar la seducción por las pasiones inferiores. En Marte, la repetición de las mismas lecciones recibidas en reencarnaciones anteriores, sería una paradoja, equivalente al académico de vuestro mundo, que resolviese retornar al curso primario para balbucear nuevamente el ABC. En vista de vuestros contradictorios peregrinajes reencarnativos, en que descendéis a la materia y regresáis, siempre con el desaliento y la queja profunda en vuestras almas, tanto allá como acá, creemos que es larga aún la senda de espinos a recorrer para que conozcáis la verdad. Aún no os preocupáis por desatar los lazos del mundo del César, para gozar la libertad definitiva del mundo de Dios. Alegáis siempre la necesidad de equilibrio entre la materia y el espíritu, aplicando el concepto popular de ni tanto a la tierra, ni tanto al mar. La realidad, sin embargo, es que aún apreciáis inmensamente los mundos materiales con sus ilusiones y seducciones transitorias. Aún os atrae y fascina el deseo y el manoseo de las quincallerías terrestres, en la forma de sedas y terciopelos, símbolos jerárquicos, relevancias personalistas, adornos y bordados, pequeñas glorias y latifundios. Todavía no os seduce el misterio santificado de mi reino no es de este mundo. Ni os importa aquello de los tesoros que la polilla no roba y que la herrumbre no come. Naturalmente, no vibró en el fondo de vuestro espíritu la voz silenciosa del yo soy. Pregunta: ¿cómo son los libros en Marte? Ramatiz: son hechos de sustancias radiantes, en colores verde seda, o azul claro, con el fin de no fatigar la vista. Los grabados parecen animados, llenos de vida, son llamados libros definitivos. Pregunta: ¿por qué los llaman libros definitivos? Ramatiz: son los libros históricos, los diccionarios y las enciclopedias que registran los asuntos ya definitivos en el campo a que se refieren. Sus hojas exhalan, muchas veces, ciertos perfumes correspondientes a los asuntos expuestos. Pregunta: ¿cómo podríamos comprender eso de los perfumes en analogía con los asuntos? Ramatiz: imaginad, por ejemplo, libros terrestres, que describiendo panoramas geográficos de la India, exhalen perfumes de sándalo, natural de aquel país. Otros que, describiendo una floresta, exhalan los olores agrestes de la mata virgen y de las parásitas o de los follajes húmedos, tendidos sobre los riachuelos. Si es un libro de narraciones históricas, evoca los olores de las épocas romanas egipcias, o los sutiles perfumes de la aristocracia francesa. Un tratado de zoología exhala las emanaciones de las especies que se estudian. Una explicación técnica, de enciclopedia, desprenderá las características odoríficas de los asuntos en cuestión, ya sea una técnica de fundición o la exposición científica en la industria química de las tintas. No es necesario recordar la riqueza de motivos odoríficos que pueden existir en un tratado de flores, hierbas o frutos. Pregunta: ¿esas hojas impregnadas de perfumes no se vuelven estériles con el uso constante? Ramatiz: el proceso de impregnación de perfumes, en esos libros definitivos, está mucho más allá de vuestras perspectivas mentales, porque son obtenidos en los maravillosos recursos del magnetismo, que permite, en todos los casos, procesos realmente definitivos. La gama olfativa de los marcianos es también más extensa y más etérica que la de los terrícolas, y les da la facultad de vivir más profundamente en el campo imponderable. Pregunta: ¿es posible una descripción más detallada de esos libros? Ramatiz: no es fácil, debido a que no poseemos vocablos específicos para aclararos el tenor de la energía magnética, que los marcianos emplean en sus realizaciones superiores. De la misma forma que os sería difícil explicar a los antiguos romanos, que las imágenes proyectadas en una tela cinematográfica o en un aparato de televisión, son producidas por la electricidad, nosotros tropezamos con dificultades idénticas para relataros las conquistas avanzadas de la ciencia en Marte. Vamos a exponer, no obstante, lo más aproximadamente posible, una descripción en correspondencia con vuestra percepción mental. Los libros definitivos, compuestos de hojas radiantes, se asemejan a lentes finísimos, iguales a los más finos papeles de seda, que reflejan, en tercera dimensión, los caracteres impresos. La impresión tipográfica no es análoga a la terrena. Los caracteres se imprimen por proyección, en las páginas translúcidas y suavemente coloreadas. Pregunta: fuera de esos libros definitivos, ¿hay otro proceso de lectura? Ramatiz: existe la proyección en rectángulos vítreos, transparentes, de pequeño tamaño, que favorecen la alfabetización y las lecturas transitorias. Es algo semejante a vuestra cinematografía. Pero la tela vítrea actúa también, en absoluta sincronización con todas las oscilaciones de la proyección. Es magnetizada y,
automáticamente, sintoniza el color básico, el tamaño adecuado de los caracteres y la cantidad de luz suficiente para la lectura agradable. La inmensa superioridad del aprendizaje intelectual y científico, en Marte, proviene de la forma de espontaneidad y divertimiento que elimina la fatiga y la monotonía del estudio. Pregunta. ¿Aún se practica el esfuerzo de la memorización? Ramatiz. Los aparatos de proyección son diminutos y desmontables. Caben fácilmente en el bolsillo usado por el marciano. La proyección no tiene cono luminoso. Se hace a través de los rayos invisibles, especie de ultravioleta, o visibles apenas cuando forman las imágenes en el rectángulo radiante. Las cintas que vibran en los microproyectores son impresas para doble proyección, de acuerdo con la frecuencia regulada en el proyector y en sintonía con la tela radiante. Los caracteres que están siendo proyectados pueden ser sustituidos inmediatamente por las propias imágenes y cuadros vivos a que se refieren. Es suficiente un suave movimiento en el botón regulador de la frecuencia, para que, en vez de la proyección de letras, se fijen las imágenes o las escenas que los mismos caracteres están exponiendo. La memoria, pues, también asimila por la visión, lo que la mente está fijando por la lectura. Pregunta. ¿Nos podría citar un ejemplo común de nuestro mundo, que aclare ese cambio vibratorio, de letras a imágenes correspondientes? Ramatiz. Citamos el proceso distinto que os da, separadamente o al mismo tiempo, la radiofonía y la televisión. Difiere, en Marte, porque la modificación se verifica en el mismo campo vibratorio de la imagen proyectada, mientras que en vuestro caso, cambia la frecuencia vibratoria de sonido para la visión, o viceversa. Podéis tomar, como ejemplo aproximado, la idea de que vuestras cintas de grabadores de sonido pudiesen grabar, al mismo tiempo, voces y música, destacándolas, después, de acuerdo con la frecuencia actuada. Pregunta. Esa lectura proyectada en los rectángulos radiantes, ¿no será derivación de las realizaciones cinematográficas que ya poseemos? Ramatiz. Nos esforzamos para que os aproximéis, lo más precisamente posible, a la realidad científica marciana, sin que pretendamos vuestra comprensión total de las explicaciones. Pues el máximo de vuestra ciencia actual, en múltiples casos, corresponde solo al mínimo de la de Marte. Hay cierta semejanza en la configuración y funcionamiento de los aparatos marcianos con los terrestres, en el campo de la ciencia y de la técnica, mas lo que constituye la falta mayor de analogía, es el tipo de energía magnética usada. Naturalmente, si decíseis explicar a un zulú como es vuestra telegrafía, tendríais que afirmarle que se trata de una especie de tan-tan, a distancia, producido con pequeños pedazos de hierro, golpeados silenciosamente. El zulú quedaría sorprendido, imaginando pequeños tambores del tamaño de limones, haciéndose oír a kilómetros de distancia. Mencionándoos lentes, películas, rectángulos, proyectores, cintas, páginas y frecuencias, nos ceñimos, obligatoriamente, a vuestro campo morfológico y familiar, con el fin de que podáis mentalizar lo que es desconocido conceptualmente por vuestro intelecto. Vestimos un aristócrata con ropas de pobre y os pedimos que imaginéis un príncipe. Creemos que si vieseis ciertos aparatos científicos, usados en Marte, manifestaríais la misma impresión de asombro que haría el zulú delante de vuestra televisión. Pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de la enseñanza escolar en Marte? Ramatiz. Va mucho más allá de los métodos exhaustivos y de las pérdidas pedagógicas terrestres, que nivelan en el mismo patrón vibratorio tipos infantiles opuestos y de capacidad cerebral diversa. Se hace, primeramente, la selección por la que se comprueba la tendencia receptiva de la criatura, para después despertar en ella ciertos centros sensoriales, y a la vez desarrollarle zonas cerebrales aún no comunes en la Tierra. Gracias a los recursos de la cromosofía iluminada y del electromagneto mental, en el campo etérico, se produce un aceleramiento en las percepciones mentales infantiles, que favorece el entendimiento rápido y la identificación en la esfera psíquica. Los preceptores crean atmósferas combinadas con rayos del astral superior, que predisponen el psiquismo de la criatura para alcanzar mayor sensibilidad y percepción de las rápidas frecuencias vibratorias en el éter marciano. Absorben, así, mayor cuota de las enseñanzas y comprenden mejor las causas que generan, en lo invisible, los efectos objetivos en la materia. Pregunta. ¿Cuáles son los recursos generales usados por los pedagogos? Ramatiz. Todas las manifestaciones de la naturaleza, como el color, la luz, sonido y la poesía, son sincronizadas con el desenvolvimiento de las facultades psíquicas superiores de las criaturas. Se tiene la preocupación fundamental de que en las lecciones y en los experimentos, sean abarcados los fenómenos en sus manifestaciones visuales, auditivas, olfativas, táctiles y gustativas, en perfecta correspondencia con las percepciones ya latentes del sexto sentido. Pregunta.
¿Ese sexto sentido tiene alguna identificación con nosotros? Ramatiz. Es lo que llamáis intuición, en vuestro mundo, y que se está desarrollando más pronunciadamente en la raza latina, donde se formará la sementera para obtener la sexta raza madre, surge, de momento, como imperceptible impresión vaga, sin daros cuenta del origen, y lo atribuís a una especie de olfato espiritual, porque asocia remotos conocimientos a los hechos observados en el momento. Numerosas tribus, en vuestro mundo, poseían esa facultad bien desarrollada gracias a efectos producidos por la astralidad incomún. La usaban con éxito, en la pesquisa de los desaparecidos de las aldeas o en el reconocimiento de las posiciones enemigas. En la pedagogía marciana, la criatura desenvuelve la intuición bajo un ritmo disciplinado y progresivo, en un proceso de auscultamiento espiritual del mundo invisible. Lo que en vuestro mundo, algunos esforzados esotéricos u ocultistas han conseguido parcialmente, los marcianos lo hacen en masa, como condición común de su evolución. Pregunta. ¿Es el sexto sentido lo que da a los marcianos su convicción de inmortalidad, o esa convicción es debida al progreso científico? Ramatiz. El verdadero saber humano no se manifiesta por el intelecto, sino por la intuición. Dios, que es el todo, el cosmos, el espíritu infinito, al ser intelectualizado o definido por el hombre, tendría que ser limitado, circunscrito, reducido. Esa definición no puede ser real, toda vez que lo infinito, lo ilimitado y lo increado no puede ser definido por la parte, que es apenas creada. En el campo científico, el hombre puede satisfacer su intelecto, formalizando y limitando sus acciones ambientes, porque define detalles entre las fronteras de lo que va conociendo. Pero solo la intuición, que es la propia manifestación cósmica de Dios, puede compensar la imposibilidad de que el intelecto pueda definir el todo por la parte. Sentir a Dios filtrándose por la parte, que es el hombre, es más exacto y más cierto que saber a Dios abarcado por el espíritu humano. Y como ese, sentir a Dios, aumenta tanto cuanto aumenta la conciencia de la parte en dirección a la conciencia cósmica del todo, el intelecto nunca podrá definirlo, porque no puede alcanzarlo dentro de una fórmula fija y matemática. Considerando la conciencia humana como una circunferencia, que se dilata tanto cuanto evoluciona el hombre, y a Dios como un conjunto de rayos que parten del centro en todas direcciones, verificaréis que, por más expansión que obtuviere la conciencia humana, nunca podrá alcanzar los rayos que parten hacia lo infinito. De ahí la imposibilidad de que la parte humana pueda definir el todo cósmico. Los marcianos, más modestos que los terrícolas, en sus concepciones espirituales, se dejan penetrar en la quietud de sus almas, nutriéndose con la verdadera ciencia, que es la eterna e ilimitada concedida por Dios, pero sin el medio artificial de la instrumentación humana. Es verdad que su ciencia completa su conocimiento en el campo de las formas, más es la intuición la que les permite obtener la sabiduría de Dios. Pregunta. Las materias enseñadas corresponden, por ejemplo, a nuestras enseñanzas de matemática, geografía, historia o idiomas. Ramatiz. Existen materias semejantes, pero se enseñan exclusivamente en su contenido útil y provechoso, que es fácilmente comprendido, mediante los recursos admirables de la cinematografía adaptada a cada materia en estudio. En la geografía, el sistema de telefotografía capta y proyecta todos los relieves y accidentes de la naturaleza, en sus manifestaciones naturales y en escalas relativas, ajustando milimétricamente los colores exactos a las imágenes de las telas radiantes. Las películas confeccionadas con materia vítrea, flexible y transparente, cuando son proyectadas, revelan detalles de conformidad con la sustancia que compone las telas. Pregunta. ¿Cómo se ajustan y funcionan esas telas radiantes, en sintonía con las proyecciones? Ramatiz. De conformidad con su grueso, color, posición y contenido vítreo, esas telas pueden acentuar los altos y bajos relieves del suelo, contrastar particularmente las especies vegetales y ampliarlas de los mapas proyectados, para fines estadísticos, como ese, telefoto geográfico. Procede de los recursos magnéticos de las lentes de profundidad etérica. La combinación tela-proyección puede resaltar y definir casi todas las variaciones atmosféricas del momento, auxiliando el levantamiento aerográfico del planeta. Análogamente a los recursos fotográficos empleados en la esfera astronómica de vuestro mundo, los marcianos emplean el sistema de telefoto y proyección, con el fin de estudiar los sectores de la naturaleza invisibles al ojo humano. Pregunta. Esa denominación de telefotografía no tendría más relación con lo distante que con penetrar en el mundo invisible. Ramatiz. Empleando el término telefoto geográfico, ante la imposibilidad de hallar vocablos que precisen mejor el asunto, deseamos conceptuar la idea de fotografía más allá de vuestro mundo visible.
más, distante y lejos, de vuestros ojos, pero sin referirnos al campo infinitesimal o microscópico. Pregunta. ¿Poseen las escuelas cuadros, mapas y bancos análogos a los de la Tierra? Ramatiz. Aunque se trate de organizaciones educacionales de un plano más evolucionado que la Tierra, no pueden prescindir de recursos algo semejantes, que les sirvan de apoyo en el mundo de las formas materiales. Difieren, no obstante, esos recursos, en la composición de los detalles de la escuela, siempre en razón de la armonía del todo. Es esa una de las más bellas características de Marte, porque su habitante, en más íntimo contacto con Dios, observa y organiza sus acciones, también en sentido más cósmico. La escuela se asemeja a una orquesta, en la que cada pieza y objeto constituyen una nota componente del conjunto. La criatura se siente eufórica y activada en su sentido de curiosidad, debido a los nuevos atractivos que surgen todos los días y que la encantan por las originales e inesperadas composiciones de su ambiente de estudios. Hay siempre una unión íntima de colores, formas, luces y melodías, que ondulan, suavemente, en sintonía con las lecciones del curso. Pregunta. ¿Podrá exponernos una comparación más accesible a nuestra mente? Ramatiz. Imaginad un salón destinado a estudios de botánica, dentro del cual, para simular y describir con más realismo la materia que está siendo expuesta, fluctúan en el aire ambiente los aromas exóticos de las especies silvestres y, también, los de la floresta virgen con sus árboles gigantescos, en cuyo ramaje, la pajarería inquieta vibra en cánticos de suavidad indescriptible, y que, asociados al rumor de los arroyos, crean en el salón de estudios un panorama de aspectos admirables e impresionantes. Y que hasta la temperatura, establecida artificialmente, es fijada a semejanza del clima refrescante o húmedo de la floresta. Y donde, en fin, semejantes recursos, unidos a la influencia de los maestros en el psiquismo de la criatura, satisfacen a la vista, al olfato y a los demás sentidos. Entonces, verificaríais que el alumno marciano, bajo el encanto y la ternura de esas emociones, aprende sin el sacrificio o el esfuerzo exigido por la memorización común a vuestro mundo. Él abarca todo el contenido de las lecciones que recibe, y cuando lo evoca, asocia las ideas afines, estereotipadas en su espíritu, debido, justamente, a las dulces emotividades que fueron suscitadas en sus estudios de fondo educacional y psicológico. Los alumnos no fosilizan las enseñanzas en el subconsciente, a la manera de vuestro antiguo maestro de escuela, sino que viven los acontecimientos. La simple evocación de una palabra, por su significado, liberta y pone en movimiento, en sus sentidos, todo el cortejo de las sensaciones que les son astrictas. Subjetivad, pues, todo esto, y tendréis una idea aproximada de los procesos y de la configuración de los estudios, en una aula de las escuelas de Marte. Pregunta. ¿Son reunidos los alumnos en grupos, en la forma común de nuestros planteles educacionales? Ramatiz. Son agrupados después de riguroso examen efectuado por los médicos pedagogos, de conformidad con la síntesis psicológica de las tendencias de cada alumno. Siendo la reencarnación una creencia general y común en Marte, los médicos reconocen que lo más importante en la criatura es auscultarle el alma, pues en su intimidad, ella trae impresa la verdadera memoria de sus vidas anteriores. Mediante sentidos desarrollados y facultades aguzadas por el ejercicio, esos médicos efectúan el diagnóstico psicomental del alumno y examinan en su envoltura periespiritual los matices astrales predominantes. A través del doble etérico, pueden observar los centros de fuerzas más desarrolladas y predecir, con relativa seguridad de diagnóstico, las futuras posibilidades de la criatura. Las seleccionan y las agrupan, de acuerdo con la mayor o menor disposición para determinado arte, ciencia, filosofía o facultades psíquicas, que se presentan embrionariamente. Pregunta. ¿Cuáles son las características de esos médicos pedagogos? Ramatiz. Son profesores que hacen cursos similares a los de medicina, y aprenden a conocer la estructura biológica de los seres, concomitantemente con las facultades psíquicas, que también desarrollan en el curso académico. Pregunta. ¿Esos médicos pedagogos, de facultades superiores a la masa común, no incurren en errores? ¿Será Marte un sector perfecto? Ramatiz. Marte aún está muy lejos de la perfección, la cual, además, es siempre relativa. Pues la perfección en su expresión integral o absoluta, solo en Dios existe. Es también un mundo de trance, un banco escolar en la Universidad del Cosmos, aunque más evolucionado que la Tierra. En los diversos planos en que el espíritu actúa, hay siempre algo que su inteligencia desconoce, pues esta es relativa y no puede contener el conocimiento completo del todo. El hombre aumenta su comprensión y apura su sentimiento, pero el equívoco es siempre sustituido por otro equívoco más sutil, de acuerdo con su progreso y en la manifestación más alta, porque el ilimitado saber solo a Dios pertenece.
Consecuentemente, los médicos marcianos también incurren en errores, pero en un plano mucho más allá de vuestros actuales conocimientos. Pregunta: ¿existe solo un tipo de médicos pedagogos, o son varias las especialidades en ese sentido? Ramatiz: la esfera de la medicina pedagógica marciana comprende principalmente la clase de los médicos cromosóficos, psicómetras, astroetéreos, quirólogos o quirósofos, y, finalmente, los mentores clarividentes. Preliminarmente, todos educan y perfeccionan su facultad radiestésica, innata en todos los habitantes, que los favorece en los diagnósticos pedagógicos. Más es en la esfera educativa en la que militan las eminencias más expresivas de todas las actividades marcianas, como son los técnicos, filósofos, científicos y artistas, que se unen para mejorar siempre el futuro ciudadano. Los mentores clarividentes orientan los destinos decisivos del planeta y prevén las necesidades de la civilización, a medida que ésta avanza hacia lo más alto. El pueblo, comúnmente, los designa como los padres de la civilización, y algunos de ellos se encarnaron en la tierra, en la figura de misioneros y profetas que actuaron divinamente en vuestro ambiente. Esos mentores jerárquicos, que asumen tales responsabilidades debido exclusivamente a su conocimiento y capacidad, y no al prestigio político, llevan a buen término, con absoluta dignidad, sus tareas edificantes. Pregunta: ¿cuál es el proceso de esa facultad de clarividencia que citáis? Ramatiz: en el transcurso de estos mensajes, en los que ya nos comprometimos a abarcar varios sectores de la vida marciana, os daremos detalles sobre el asunto de la pregunta. Pregunta: ¿cómo actúan los médicos pedagogos? En el examen de la criatura. Ramatiz: cada uno investiga y experimenta de acuerdo con la esfera de su especialidad, formulando conclusiones en los exámenes psíquicos, eterices y astrales, incluso en la zona mental instintiva, para extraer la mejor síntesis psicofísica. Posteriormente, en reuniones en conjunto, los examinadores presentan los informes individuales referentes al sector de su actividad. Pregunta: ¿podríamos tener una noción de lo que es el médico quirólogo? Ramatiz: es el que estudia las formas anatómicas, el tejido epidérmico, los surcos, señales, movimientos y flexibilidad característicos de las manos de las criaturas, con el fin de conocer sus emociones y sus pensamientos instintivos. Sus conclusiones son absolutamente lógicas, respetadas por las tradiciones y confirmadas por las pruebas experimentales, siempre en correspondencia con el evento de otras ciencias. Los pronósticos psicológicos también pueden variar, de acuerdo con la capacidad individual de análisis, de raciocinio y observación del médico quirólogo, en cuanto a la época del acontecimiento o la riqueza de detalles, pero los fundamentos son puramente científicos. Pregunta: hallamos que ese estudio de surcos, señales y líneas de las manos nos parece anticientífico, muy al gusto de los que leen la Buenaventura de la Tierra. ¿No es esa técnica incompatible con el nivel científico marciano? Ramatiz: la mala intención y el descrédito lanzados por algunos impostores, no destruyen la revelación divina accesible a los que son iniciados, así como el vino ácido no invalida la existencia del vino sano. Ese aspecto anticientífico que mencionáis, es lo que precede, comúnmente, a todas las consagraciones científicas, que marcan el esfuerzo humano para alcanzar el progreso natural de las cosas. Vuestros actuales filósofos, aunque de afirmaciones y pronósticos claudicantes, son los pioneros del futuro médico, quirólogo, terrestre, la antigua medicina escatológica de los curanderos de tribus selváticas, los médicos barberos de las sangrías y vejigatorios, las panaceas y tisanas que tuvieron su éxito, por más anticientíficos que los joleis, también fundamentaron las científicas realizaciones de hoy. Fue del aspecto anticientífico de la anestesia contundente y a base de ron, que alcanzasteis los actuales recursos de la anestesia gaseosa, y en breve alcanzaréis la bioeléctrica. Las majestuosas aeronaves que hoy cruzan vuestros cielos, provienen de las anticientíficas armazones de lona del inicio del siglo. La famosa penicilina tiene sus ancestrales anticientíficos en el moho del maíz verde, que los mayas y los incas preparaban hábilmente hace más de 500 años, como recurso terapéutico. El diagnóstico por el iris, que fue panacea de respeto científico, y posteriormente considerado charlatanismo, se restaura, hoy, bajo la visión técnica y científica de sabios alemanes. Numerosos médiums espiritistas, que actualmente manifiestan pruritos anticientíficos de facultades psíquicas incomunes, revelan las primeras configuraciones de los futuros pedagogos, a semejanza de Mar. Pregunta: al emplear el término anticientífico, lo hicimos en virtud de que no existe fundamento coherente, lógico y experimental en los hechos quirosóficos citados, ¿no le parece?
Ramatiz, considerando que el mundo en que vivís es sencillamente una escuela de educación cósmica, en la cual todas las realizaciones son transitorias y no puntos finales de ascensión espiritual, no podéis admitir como absolutamente científicos o exactas, las conclusiones continuamente sustituidas y que denomináis leyes regentes, en los mundos materiales y en evolución, como el vuestro, es suficiente una generación para verificar cuán precaria es la llamada estabilidad o verdad científica. Por grandes que sean vuestras conquistas de progreso, siempre tendréis que corregirlas y modificarlas, afirmando vuestros pasos sobre los conocimientos anteriores, aunque luego sean abandonados en la marcha humana. Vuestra ciencia médica de hoy glosa la ingenuidad del siglo XVIII, en que predominaba la medicina de las sanguijuelas, de los vomitivos y de las cauterizaciones bárbaras, presentando una clínica a semejanza de un pequeño taller de herrero, con fuelles y sopladores improvisados. El cliente traía, en el rostro, la aflicción del animal que va a ser marcado con hierro candente. Mientras tanto, ya valorasteis la risa sana de los futuros médicos psicópatas, cuando miraren las estampas de vuestros actuales tratados científicos donde criaturas pálidas, con rictus nervioso, extienden los brazos para que se los perforen, con alambres pulidos, que penetran sus carnes y sus venas, para inyectarles sustancias químicas violentas. Pregunta. Siempre consideramos que las señales de las manos carecían de cualquier profundidad psicológica. De ahí nuestra justa duda sobre una ciencia quirosófica pregonada como exacta. Ramatiz. Las manos revelan, en su estructura, la plasticidad, la temperatura y los movimientos identificadores de los estados físicos, nerviosos y circulatorios, en absoluta correspondencia con las manifestaciones ocultas de las energías etéricas, astrales y mentales del espíritu. Hay considerable diferencia entre la postura de la mano que bendice, y la de aquella que maldice o hiere. Hay, también, gran dispersión de energías fluídicas de la mano del pródigo y voluptuoso, como hay la proverbial reserva del egoísta y del avaro. En la voz sabia del sentido popular, el pródigo es considerado un mano abierta, porque deja escapar todo lo que apaña. Y el segundo, avaro y egocéntrico, es el mano cerrada, en la forma de prudencia y cautela. Hay criaturas de cuyas manos fluye un aliento creador, que aviva y renueva lo que tocan, consideradas manos benéficas, favorables para la acción de plantar, para la postura de aves y para la poda vegetal. Otras, poco felices, exudan fluido enfermo por donde pasan, siendo estigmatizadas como manos ruines. La cólera contrae los dedos, los crispa. El júbilo y la alegría los afloja. La meditación actúa inconscientemente en las manos, motivo por el cual el pensador fue siempre estructurado con la cabeza apoyada en la mano. La sensualidad excita la mano y la deja inquieta. La ansiedad hace mover los dedos incesantemente. Las manos son mansas y tiernas como las palomas cuando acarician con pureza espiritual. Son traidoras, peligrosas y coercitivas en el crimen, o cuando esconden la mala intención del alma que las mueve. El decir bíblico, Dios puso el destino del hombre en sus manos, advierte que toda actividad emocional y psíquica dejaría en ese apéndice humano su marca, su sello definitivo. Recogeos un instante y dejaos envolver por el silencio meditativo del alma. Pensad en el júbilo o en la cólera. Imaginad que bendecís o que abofeteáis, y sentiréis fluir vigorosa y distintamente, por la palma de las manos, el fluido amoroso como la brisa de las colinas o los chorros tajantes producidos por los pensamientos rabiosos y deprimentes. Pregunta. ¿Cuáles son las características del médico cromosófico marciano? Ramatiz. Se trata de avanzado científico que puede leer los colores exactos del aura humana, con videncia segura desarrollada por métodos experimentales, en perfecta sintonía de pureza espiritual. Su función pedagógica consiste en examinar el color básico del aura de la criatura, identificando el tono fundamental o el color que predomina definitivamente en todas sus actividades psíquicas. Además de conceptuar el contenido psicológico, le cumple, también, enjuiciar y valorar las tendencias emotivas de la criatura, a través de la observación de otros matices de colores accidentales que surgen sobre el colorido fundamental. Pregunta. ¿Cómo podríamos concebir ese color fundamental y los matices suplementarios que surgen en el aura de las criaturas? Ramatiz. Considerad una criatura cuyo color áurico predominante sea de un carmín rosado, puro, brillante, que la envuelve completamente, pero salpicado de cambiantes o de puntos o bordes de oíros colores. Mediante el color básico, predominante, del carmín rosado, el médico cromosófico reconoce un espíritu de admirable renuncia por amor al prójimo, pues ese color es el revelador de almas desinteresadas, capaces de sentir el afecto más puro. Se identifica por ese color rosa carmín, translúcido e inmaculado, un carácter espiritual completamente devoto al amor. En cuanto a los demás matices inconstantes,
que sobresalen del fondo carmín rosa, revelan los estados del alma, que accidental y emotivamente pueden accionar sobre el espíritu, de acuerdo con las tonalidades y los tipos de colores que refulgen. El médico cromosófico va anotando las diversas emociones, virtudes o deficiencias que pueden ser accesorias a esa alma devocionalmente amorosa. Pregunta. Si el color límpido, carmín rosa, representa en el aura el amor puro y desinteresado, ¿cuál sería el color de un amor egoísta, interesado y sensual? Ramatiz. Cuanto más puro sea el amor, más brillante, límpido y translúcido será el carmín rosa que lo identifica. Si ese amor es ya un sentimiento extensivo a toda humanidad, los más fascinadores matices de lila vivo y centelleante, refulgen sobre el carmín rosado, formando franjas y adornos de soberbia belleza. No obstante, el amor egoísta, interesado y sensual, se revela, también, por un carmín fundamental, pero de aspecto sucio, oleoso y opaco, manchado de tierra de cena, quemada. Pregunta. En cuanto a los matices accidentales que fluctúan en esa aura, ¿cómo pueden identificar otros estados del espíritu de la criatura? Ramatiz. Las tonalidades claras demuestran sentimientos y virtudes superiores. Las obscuras, sombrías, viscosas o espesas, manifiestan pasiones inferiores. Tratándose de una criatura portadora de aura carmín rosa, puro y elevado, con manchas azules o trazos brillantes de un verde seda en la envoltura áurica, se comprueba un espíritu de amor y de renuncia absoluta. Además de ese afecto puro, se halla dominado por emociones místicas identificadas por el azul celeste, límpido y de atracciones poéticas o artísticas, ajustado por los tonos de verde seda. Si esos matices azules y verdes se manifestasen sucios, oscuros y disformes, se deduciría que esa alma, capaz de renuncias por el prójimo, se revelaba primitiva en el campo artístico, e ignorante en las ansiedades espirituales. Pregunta. En el caso de una criatura marciana que revele el espíritu de un científico en potencia, ¿cuál sería el color básico de su aura? Ramatiz. El médico pedagogo, marciano, reconoce el espíritu altamente científico o mentalmente evolucionado, en la criatura, por la predominancia del amarillo dorado, que es el color revelador de inteligencia desenvuelta por los recursos científicos e intelectuales. Hay que considerar, también, otros numerosos matices de colores, que normalmente se mueven en todos los campos áuricos humanos, responsables de las diversas expresiones emotivas. Cuando el aura amarillo-dorada, clara y de fascinadora limpidez, además del color fundamental, está adornada con otros colores, debe ser estudiada en cada matiz accidental. Los fulgores de carmín rosa salpicados de cambiantes brillantes y puros, denuncian que el sabio está al servicio de la humanidad. El caso de adornos de un azul transparente sobre el fondo amarillo dorado fundamental, denota el genio entregado a objetivos espirituales. Cambiantes de verde seda o de esmeralda cristalina, denotan que además de científico o profundo intelecto, se trata, también, de un espíritu versátil, fecundo e ingenioso, que recuerda la fertilidad de la naturaleza. Pregunta. Si la criatura marciana es un espíritu científico, pero egoísta, interesado y malintencionado, todos esos contienden a obscurecer y a manchar. Ramatiz. No olvidéis el binomio, luz y sombra, en que se basan todos los movimientos ascensionales del espíritu en dirección a la intimidad cósmica de Dios. En todas las expresiones áuricas, los tonos oscuros, sucios u oleosos, denotan vibraciones de baja frecuencia. En los seres superiores, los colores del aura son fundamentalmente luminosos, claros, translúcidos, límpidos y delicados, mientras que en las almas inferiores presentan matices oscuros, ásperos, disformes y densos. El científico, genial y estudioso, pero que comercia con sus creaciones y se inferioriza por la codicia del vil metal, aunque su aura sea de un amarillo dorado, que identifica al sabio, tiene el color del bronce viejo, verdoso y empolvado, con todos los matices de las emociones predominantes. Esa aura aún puede presentarse con los bordes anaranjados, espesos, manifestando señales de orgullo y de intransigencia, o con reflejos rosa salmón, sucios, que revelan el genio dominado por la sensualidad desordenada. Comúnmente, podéis encontrar en el aura azul puro, celeste, el alma devota. En el verde seda límpido, la del poeta o artista excelso. En el amarillo dorado, brillante, la del genio intelectual. Y en los relámpagos de rojo encarnado o saetas vivas color de fuego, que se entrecruzan a diestro y siniestro, se revelan esas almas que se dejan dominar por la cólera, la rabia o la irritación, cuando son profundamente contrariadas. Pregunta. ¿Esos grabados que ostentan aureolas en torno de la cabeza de criaturas santificadas, tienen fundamento en los colores áuricos? Ramatiz. Exactamente. Los verdaderos pintores son inspirados, porque viven en más intimidad con las esferas creadoras.
sus espíritus trasciendan la forma común de la materia y presienten las señales identificadoras de la alta espiritualidad de sus modelos y objetivos escogidos. Si observaseis atentamente esas aureolas luminosas, verificaríais determinadas señales coloreadas, que corresponden con nuestras comunicaciones sobre la función del color en relación con el grado espiritual. Pregunta. Después del médico pedagogo cromosófico de Marte, ¿cuál es la función del médico astroetéreo? Ramatiz. Los marcianos comprueban con absoluta seguridad y lógica experimental la extraordinaria influencia que la atmósfera etérica ejerce sobre cada planeta, en sus seres y vegetación, actuando simultáneamente en la estructura de los dobletéricos de cada cosa. Si ignoráis esa influencia, en la Tierra, es porque confundís, considerándolos como físicos, los numerosos efectos que residen solamente en las causas etéricas. En esas atmósferas etéricas, son perfectamente distinguibles la temperatura, presión, elasticidad, olfato y tacto, de igual modo que con vuestra atmósfera física distinguís los efectos positivos del calor, de la electricidad y de la humedad. Como la sustancia, cuanto más sutil es, más se expansiona. Es obvio que la atmósfera etérica que envuelve vuestro mundo, también sobrepase considerablemente los contornos y los límites de la propia atmósfera física, produciendo choques con otras envolturas etéricas planetarias y sufriendo sus reacciones suaves o violentas. Mundos primitivos y densos que aún exudan gases deletéreos y emanaciones radioactivas groseras, al avecinarse a otros orbes de mejores condiciones etéricas, provocan descargas nocivas, penetraciones incontrolables e influencias aflictivas actuando a través de la envoltura también etérica de los otros planetas. Pregunta. ¿Qué relación puede haber entre el médico astroetérico y el alumno marciano? ¿Cuál es el fundamento de su necesidad? Ramatiz. Cúmplele investigar cuáles fueron las influencias que actuaron, decisivamente, por parte de los astros, durante la gestación de la criatura, y, consecuentemente, cuáles son las fuerzas estigmatizadas en su periespíritu. En la época de la gestación, la mujer sufre fuertemente la actuación de las influencias etéricas de los astros circunvecinos a su mundo. Esto acontece debido a su estado de hipersensibilidad, bajo el influjo creador que le viene de lo alto, como también por el delicado ajuste del aura del espíritu reencarnante, que le transmite integralmente su propia idiosincrasia espiritual. El duplo etérico, materno, en ese periodo crítico, en que otra alma intenta plasmarse en el mundo material, es poderosamente influenciado por el éter atmosférico, bajo proceso de química trascendental que escapa a vuestro entendimiento. Se transfundan, por el aura sensible de la mujer gestante, incontrolables energías de los distintos planos de la vida cósmica. Ese es el momento más importante en la existencia física, cuando el espíritu se reduce en la expansividad y elasticidad astral para resumirse en el seno sagrado de la matriz femenina, que faculta a la mujer la sublime función de medium de la vida. Tanto la madre como el futuro hijo, sufren en la fase de la gestación, los impactos vigorosos de las auras etéricas de todos los mundos circunvecinos, que les determinan la sustancia astral en las más exóticas y excéntricas combinaciones de quimismo cósmico. Se congregan, en el vehículo de la criatura, las energías heterogéneas absorbidas de todos los astros que se aproximan en la época gestativa. Es obvio que los mundos primitivos, de magnetismo coercitivo, viscoso y violento, fijarán su contenido inferior a modo de futuras tendencias nocivas. Mientras que los planetas superiores, que conducen humanidades espiritualizadas, que alimentan el aura con su magnetismo puro de almas superiores, han de legar impulsos artísticos, reflexiones elevadas o características afectuosas. Y como el aura etérica de cada orbe es geométricamente progresiva sobre el núcleo físico, ciertos astros, que mal distinguís a simple vista, friccionan vuestro mundo con sus auras etéricas y alimentan la circulación astral en el cuerpo periespiritual de las criaturas en gestación. Pregunta. ¿A qué conclusión llega el médico astroetéreo, con referencia a la influencia de los astros vecinos? Ramatiz. Después de cuidadosa y eficiente investigación, procura conocer cuál es la vibración astrológica que predominó fuertemente, durante la gestación de la criatura, hasta el momento de ser liberada de la placenta y efectuar su ingreso en la atmósfera ambiental. A través de la astroetereología, efectúa la determinación científica del contenido magnético de ese astro dominante, y conoce sus efectos favorables o perjudiciales en los vehículos imponderables de la criatura. En posesión de los elementos identificadores del astro, le será fácil pronosticar las tendencias e impulsos que actuarán periódicamente en el espíritu, pudiendo prever las manifestaciones contrarias a la peculiar armonía de la civilización marciana. Pregunta. ¿Cuáles son esas manifestaciones contrarias a la armonía marciana? Ramatiz.
las que entran en conflicto con el patrón común de la vida humana ya conseguido por los marcianos, en vista de su sublimación espiritual. Considerad, por ejemplo, que la Tierra esté bien próxima a Marte, e imaginadla, astrológicamente, como el astro dominante en varias gestaciones marcianas, tratándose de un planeta mental y espiritualmente inferior, discordante del hábitat común de Marte. Su ganga magnética, opresiva y sensual, se incrustará fuertemente en los cuerpos eterices y astrales de las criaturas en gestación. Los sentimientos envilecidos de la mayoría terrena, que nutren continuamente la aura etérica de la Tierra, actuarán en la suma de impulsos incontrolables y desarmoniosos, excitando al futuro ciudadano marciano a manifestar inesperadas reacciones en armonía con el nivel común de los terrícolas. Las proverbiales irritaciones, angustias, rebeldías e impiedades que tanto desequilibran a la humanidad terrestre, a través de la envoltura etérica del orbe, se filtrarán por entre la propia atmósfera marciana, alcanzando la intimidad celular de todas las almas que se jalan en la fase de reencarnación, dejándoles como impresa su influencia inferior. He ahí, por tanto, la necesidad del médico astroetéreo, que sugiere tratamientos cromoterápicos a las criaturas nacidas bajo mala influencia astrológica, con el fin de que eliminen los residuos de sustancias astrales inconvenientes. Pregunta: ¿cómo es ese tratamiento cromoterápico? Ramatiz: es un tratamiento que se efectúa bajo la aplicación de colores radioactivos y magnetizados, a través de procesos extraños aún a vuestras experimentaciones científicas. Se trata de un aceleramiento vibratorio, de frecuencia rápida, capaz de higienizar vibraciones contaminadas, volviéndolas libres de su contenido inferior. Se practica con alguna semejanza al proceso de decantación por la modificación gradual producida por ondulaciones electromagnéticas, y bajo la actuación energética de rayos coloreados. Pregunta: ¿cómo podríamos tener una idea aproximada de esa decantación en colores? Ramatiz: suponiendo, por ejemplo, que la Tierra es portadora de una aura roja, sucia, oleosa y densa, producto de las desarmonías psíquicas de sus habitantes, y admitiendo, igualmente, la existencia de otros numerosos matices de colores, que revelan, separadamente, múltiples estados emotivos de los terrícolas. La criatura marciana, que durante su reencarnación en el seno materno esté demasiado tiempo con su aura expuesta a la influencia dominante de la Tierra, nace en su mundo físico con el perispíritu manchado de rojo sucio, que es el color fundamental del orbe terráqueo. Esa sustancia rojiza, viscosa y coercitiva, siempre intentará subvertir la armonía del cuerpo etéreo astral de la criatura en crecimiento, imponiéndole el reinado de las bajas pasiones que ya fueron extinguidas por la humanidad de Marte. Es análogo a lo que ocurriría al ser que, envuelto en delicado vestido albo, impregnado de fragante perfume, observa en su vestimenta, detestable mancha de lodo fétido. A pesar de toda su buena voluntad, esa mancha húmeda y maloliente, lo deja inquieto y afligido, y, al menor descuido, puede propagarse y contaminar el resto del vestuario. El único recurso terapéutico consiste en lavar el traje. He ahí porque el médico cromosófico, en Marte, además de sus funciones de lector científico de auras, es también una especie de expurgador de los cuerpos etéreos astrales, que han sido manchados por las auras de otros mundos inferiores. Suponiendo, aún, que la criatura, víctima de la mala influencia terrestre, revele en su cuerpo etérico las sombras del rojo sucio del aura de la Tierra, el recurso consiste en proceder a su purificación, decantándole gradualmente el tenor viscoso y denso, a fin de que el rojo oleoso terrestre se transforme en un rojo puro, límpido y compatible con la vida psíquica marciana. La tonalidad de pegajosa e impura de la naturaleza terrena, que actuaría como pésimo excitante etérico del psiquismo de la criatura marciana, al purificarse en un contenido cristalino y superior, también se modifica en la forma de energía creadora y vitalizante del aura de la criatura. Pregunta: en ese caso, un marciano innatamente colérico, de aura rojo sucio, se volverá un hombre delicado y afable, cuando le decanten el aura hacia un color purificado. Ramatiz: no hay mejoría espiritual bajo la coacción o la intervención exterior, ni el Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, podrá purificaros por proceso exabrupto, sin que antes os hagáis dignos por el esfuerzo y el libre albedrío. Esa es la ruta, la influencia benéfica, el vínculo divino entre Dios y vosotros, para que modifiquéis vuestra conducta y purifiquéis los vehículos que sirven a vuestro espíritu en la forma física, con el fin de que despertéis alcanzando la conciencia definitiva del Yo soy. Nunca podréis alcanzar el desideratum supremo de sentir en vosotros el esplendor de la luz cósmica de la realidad increada, si no seguís el camino silencioso de mi reino no es de este mundo. Crecéis,
desde la conciencia individual que actúa subyugada por las envolturas de varios planos vibratorios, hacia el ajuste definitivo a la conciencia cósmica de Dios, con el fin de recuperar la verdad perdida en el descenso angelical. Sois centros microcósmicos de conciencia macrocósmica, funcionando a través de escotillas vivas, abiertas a los mundos astrales y físicos, en la incesante y gradual procura del todo eterno. Los pensamientos dominantes en esos vehículos en que actuáis, crean y modifican los colores áuricos, clareándolos u oscureciéndolos de acuerdo con los rayos mentales que se prisman por medio del cuerpo etérico astral. Como podrían adelantaros las intervenciones exteriores, en la terapéutica de exterminar o purificar los colores inferiores y dominantes, generados por vuestro orgullo, maldad, lujuria o sensualidad, si después las crearíais nuevamente, bajo los mismos impulsos degradantes, aquel que recibe su traje blanco, lavado, lo tendrá sucio, otra vez, al descender al plano inferior de las minas de carbón. Pregunta. Porque entonces, al eliminar la influencia inferior del aura de la criatura marciana, ella se liberta definitivamente de esa misma influencia. Ramatiz. Porque es un influjo accidental, originado por la presencia de un astro inferior, y no producto del psiquismo de la propia criatura. Desde el momento en que le es purificado el cuerpo etéreo astral, desaparece definitivamente la influencia nociva, porque su espíritu ya emancipado no evoca más las pasiones que alimentan los estados impuros, en virtud de que la presencia astrológica, buena o mala, se comprueba exclusivamente en la época de la gestación, cuando el aura materna y la del espíritu reencarnante se encuentran sin protección, por el intercambio enérgico con el quimismo telúrico, no hay más posibilidad de nuevas manchas áuricas, en la criatura marciana, cuando se libra de la matriz generadora. Pregunta. Hermano Ramatiz, ¿podría explicar con mayor amplitud esa cuestión de la influencia de los astros en la humanidad marciana? Ramatiz. Más adelante, os daremos consideraciones detalladas y científicamente comprobadas, que podréis conjugar en un capítulo sobre la astrosofía marciana, comprendiendo los motivos de las influencias planetarias en la composición y función de los cuerpos físicos o eterices astrales. Pregunta. ¿Podrá darnos algunas aclaraciones más en cuanto a las funciones del médico pedagogo psicómetra? Ramatiz. Es el científico de suma importancia en el diagnóstico y en la selección psicológica de los alumnos. Su misión es difícil, porque exige mucha abnegación, vigilias y renuncias, a fin de mantener activa la facultad psicométrica. Tiene la función principal de leer el aura del alumno y conocer sus deformidades psíquicas, originadas en existencias anteriores, ya sea de vidas marcianas o de reencarnaciones sucedidas en otros mundos inferiores. Si en vuestro mundo, Freud, además de psicoanalista, hubiera sido un psicómetra, habría garantizado absoluto éxito al psicoanálisis, porque podría exhumar de la intimidad del espíritu, sus peculiares complejos, prerreencarnativos. Pregunta. ¿Cómo se efectúa esa lectura del aura, en el proceso de la psicometría? Ramatiz. Mediante un objeto, o medalla llamada talismán prerreencarnatorio, o sea un vínculo psíquico, que perteneció a la propia alma de la criatura en sus vidas anteriores, el psicómetra explora el pasado y reconstruye hechos, emociones, arrastres y complejos que dominaron el psiquismo del examinado. El talismán es simplemente un objeto material, cuya aura, etéreo astral, fue debidamente preparada para que funcione como condensador vibratorio de los acontecimientos circunscritos a las vidas continuadas del espíritu. La propia Tierra puede ser considerada un objeto material, circunscrito por un aura, etéreo astral, en la que se conservan fijadas, desde las ideas más sutiles o el simple ondular de una hoja, hasta las imágenes de los más extraordinarios acontecimientos colectivos de la humanidad. El médico psicómetra asume la responsabilidad sobre la historia prerreencarnativa de la criatura, contribuyendo, valiosamente, a que se establezca el diagnóstico definitivo, establecido por la Junta de Investigaciones Psíquicas, de los establecimientos escolares. Pregunta. ¿En qué se resume el diagnóstico final de la Junta de Investigaciones Psíquicas? Ramatiz. Es la conclusión definitiva establecida por los médicos pedagogos, como asunto rutinario de los periodos escolares. El médico, quirólogo, en su informe basado en las características de las manos, expone los estados emotivos y la sensibilidad a manifestarse en el futuro. El astro etéreo explica el tenor del aura y la influencia del astro dominante, exponiendo los impulsos desorientados de la criatura. El psicómetra reconstruye el carácter de la vida anterior, formulando sugestiones espirituales rectificadoras en el campo psíquico. El cromosófico revela el color fundamental del aura, que identifica el verdadero carácter del alumno, aclarando también los matices secundarios que perturban la manifestación básica del color.
Finalmente, el médico clarividente combina todos los datos recibidos en los informes, ajustando los que se identifican sincrónica y sintónicamente, a fin de determinar la nota psíquica definitiva del alumno, e indicarle las necesidades y la selección pedagógica. Pregunta: ¿cuál es la naturaleza de ese médico clarividente? Ramatiz: es la mayor autoridad científica, en Marte, que reúne a la vez, la máxima capacidad de acción en el mundo físico, y los conocimientos espirituales y poderes extraordinarios en el plano psíquico. Espíritu electo para el cargo, cuando aún se hallaba en libertad espiritual antes de reencarnar, está mentalmente desarrollado y posee completo autodominio, siendo capaz, por tanto, de actuar más allá de las propias fronteras mentales del plano en que vive. Asume la figura del ciudadano común, y aunque es genial y santificado, el médico clarividente es el que más trabaja, permaneciendo continuamente en contacto mental con todos, agotándose por la constante preocupación de perfeccionar su hábitat. Responsable por la última palabra en el diagnóstico de las criaturas, reúne en sus manos los informes de los demás médicos, y estructura las directrices que han de modelar eficientemente los futuros ciudadanos marcianos. Pregunta: ¿podemos presumir que existan ciudadanos terrestres, al nivel del médico clarividente de Marte? Ramatiz: sí, pues espíritus de ese quilate conviven en todas las civilizaciones, con el fin de conducir mentalmente las almas hacia objetivos superiores. En vuestro mundo, trabajan aún silenciosamente, protegidos de las vistas profanas que los perturbarían en su sagrado servicio de liberación espiritual. Cuando los terrícolas puedan manifestar los principios superiores de los marcianos, los maestros reencarnados en el orbe podrán surgir a la luz del día, sin el recelo de ser considerados fanáticos adoradores o ridículos profanadores.